Me negué a ir a casa de mis suegros después de que dejaron a mis dos hijos afuera durante la cena de Navidad mientras todos comían adentro y ahora mi esposo dice que estoy destruyendo a su familia. Llevo casada con Marcos 11 años. Tenemos dos hijos, Tomás de 9 y Daniela de 6. Mis suegros, Héctor y Camila, siempre han sido complicados. Desde que nos casamos han tenido esta actitud rara conmigo, como si nunca fuera suficiente, pero yo siempre traté de llevarla bien porque son los padres de Marcos y no quiero causar problemas. Tienen otros dos hijos además de Marcos, su hermana Valeria que tiene 32, y su hermano menor Sebastián que tiene 28. Valeria tiene 3 hijos, todos varones, entre 10 y 14 años. Sebastián no tiene hijos todavía. La cosa es que desde hace como 2 años, desde que Daniela empezó el kinder, he notado que mis suegros tienen preferencia evidente por los hijos de Valeria. No es que yo esté paranoica, es que es obvio. En los cumpleaños les dan regalos más caros, los llevan a sitios especiales, publican fotos de ellos en redes sociales constantemente mientras que de mis hijos casi nada. Marcos siempre me decía que lo estaba exagerando, que sus papás querían igual a todos sus nietos, que no inventara cosas. Pero yo lo veía. Lo sentía. El año pasado en Navidad ya hubo un incidente. Mis suegros les regalaron a los hijos de Valeria unas tablets carísimas, las últimas que habían salido, y a mis hijos les dieron unos juguetes baratos de esos que venden en el súper. Daniela se puso a llorar porque ella había pedido una muñeca específica que le había mostrado a su abuela como 5 veces, y en lugar de eso le dieron un peluche genérico. Tomás ni siquiera disimuló su decepción. Cuando le mencioné esto a Marcos esa noche, se enojó conmigo y me dijo que estaba criando niños malcriados, que debían estar agradecidos con lo que les daban. Discutimos feo y terminé llorando en el baño mientras todos cenaban. Este año pensé que sería diferente. Ingenua de mí. La invitación para Nochebuena llegó como siempre, a través de un mensaje de Camila en el chat familiar. Decía que la cena sería a las 8 de la noche y que lleváramos vino y postre. Yo hice un pie de manzana desde cero, de esos que tardan horas, porque siempre me ha gustado aportar algo especial. Los niños estaban emocionados. Daniela se puso su vestido nuevo, uno rojo con blanco que había escogido especialmente para la ocasión, y Tomás se dejó peinar sin protestar, lo cual es un milagro porque odia que le toquen el pelo. Llegamos a las 8 en punto. La casa de mis suegros es grande, de esas antiguas con jardín enorme y una entrada con árboles a los lados. Cuando llegamos ya estaban los coches de Valeria y Sebastián estacionados afuera. Tocamos el timbre y Héctor abrió la puerta. Su expresión cuando nos vio fue rara. Como sorprendido pero no de forma agradable. Más bien como si hubiera olvidado que veníamos o algo así. Entramos y de inmediato noté que algo estaba mal. La mesa del comedor estaba puesta pero solo había 9 sillas. Conté mentalmente, Héctor, Camila, Valeria y su esposo Rodrigo, sus 3 hijos, Sebastián, Marcos y yo. 9. No había lugar para Tomás y Daniela. Le pregunté a Camila dónde iban a sentarse los niños y ella me miró con esa sonrisa tensa que pone cuando está molesta y me dijo, ay, pensé que era obvio. Los niños más chicos van a comer en la cocina. Ya les preparé su mesita ahí. Me quedé congelada. ¿La cocina? Mis hijos de 6 y 9 años iban a comer solos en la cocina mientras todos los demás, incluyendo a los hijos de Valeria que son apenas un poco mayores, comían en el comedor. Miré a Marcos esperando que dijera algo pero él estaba ocupado saludando a su hermano. Tomé aire y le dije a Camila, tratando de mantener la calma, que no me parecía bien que mis hijos comieran separados, que eran parte de la familia también. Ella se rió. Se rió y me dijo, ay, no seas exagerada. Es que con todos los niños no cabemos. Además los hijos de Valeria ya son mayores, pueden quedarse en la mesa de adultos. Tomás y Daniela están bien en la cocina, ya verás que hasta se divierten más. La sangre se me subió a la cabeza. Le iba a responder pero Valeria interrumpió y dijo que era verdad, que sus hijos ya eran casi adolescentes y que necesitaban estar en conversaciones maduras. Como si mis hijos fueran bebés que no entendían nada. Sebastián no dijo nada, solo revisaba su teléfono. Marcos finalmente reaccionó y me dijo en voz baja que no hiciera drama, que dejara a los niños comer en la cocina y ya. Ahí me quebré. Les dije que no, que mis hijos no iban a comer apartados como si fueran de segunda categoría. Que si no había lugar para ellos en la mesa entonces nos íbamos todos. Camila puso los ojos en blanco y dijo que yo siempre estaba buscando problemas, que siempre tenía que hacerla de víctima. Héctor intervino y dijo que las cosas eran así y que si no me gustaba pues ni modo. Pero esperen. Esto no es ni siquiera lo peor. Marcos me jaló del brazo y me llevó aparte, al pasillo que da a los cuartos. Ahí me dijo que estaba haciendo un ridículo, que sus papás habían hecho un esfuerzo para preparar la cena y yo la estaba arruinando. Le dije que el esfuerzo debía incluir a nuestros hijos, no solo a los de su hermana. Me dijo que estaba siendo dramática, que la cocina estaba perfectamente bien, que muchas familias hacen eso con los niños chicos. Le dije que los hijos de Valeria no estaban en la cocina y eran niños también. Me dijo que era diferente, que ellos ya estaban más grandes. Le dije que Tomás tiene 9, el hijo menor de Valeria tiene 10, que cuál era la diferencia realmente. Se quedó callado. Luego me dijo que si tanto problema era,
que nos quedáramos él con los niños en la cocina mientras yo comía con todos. No lo podía creer. Le estaba proponiendo que él, el papá, se segregara con sus propios hijos para que yo pudiera comer cómoda con su familia. Le dije que estaba loco si pensaba que yo iba a sentarme a cenar mientras mis hijos estaban relegados a otra habitación. Regresamos a la sala y todos nos estaban viendo. El ambiente estaba tenso. Camila preguntó si ya habíamos terminado nuestro numerito. Le dije, ya sin importarme sonar grosera, que nos íbamos. Que gracias por la invitación, pero que no pensaba dejar a mis hijos comer solos en una cocina en Nochebuena. Valeria soltó una risa sarcástica y dijo algo como ahí va la princesa haciendo su drama de siempre. Fui a buscar a Tomás y Daniela que estaban en la sala de juegos con los primos. Les dije que nos íbamos. Daniela preguntó por qué y traté de no llorar cuando le dije que teníamos otra cosa que hacer. Tomás me miró con esos ojos que me parten el alma porque él ya tiene edad para entender cuando algo anda mal. Recogí mis cosas, el pie de manzana que nadie había tocado, y salí de esa casa. Marcos no vino con nosotros. Se quedó. Salí de la casa de mis suegros con mis 2 hijos, subí al coche, y me quedé ahí sentada en el asiento del conductor sin poder arrancar. Me temblaban las manos. Daniela estaba llorando en el asiento de atrás preguntando por qué nos teníamos que ir, que ella quería quedarse con los primos. Tomás no decía nada, pero lo vi por el espejo retrovisor y tenía esa cara de enojo contenido, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Traté de explicarles que a veces las cosas no salen como uno espera, que íbamos a tener nuestra propia Nochebuena especial en casa, pero mi voz se quebraba con cada palabra. Arranqué finalmente y manejé las 15 cuadras hasta nuestra casa con las lágrimas cayéndome por la cara. No podía parar de pensar en que Marcos se había quedado. Mi esposo, el padre de esos niños que iban llorando en el asiento trasero, decidió que era más importante quedar bien con su familia que apoyarnos. Me sentía traicionada de una forma que no puedo ni describir. Cuando llegamos a la casa los niños se fueron directo a sus cuartos. No tuve energía para detenerlos o hacer que se cambiaran de ropa. Me quedé en la sala, todavía con el abrigo puesto, viendo el árbol de Navidad que habíamos decorado todos juntos la semana anterior. Las luces parpadeaban y los regalos estaban ahí debajo esperando para mañana. Todo se suponía que iba a ser perfecto. Como a las 11:30 escuché que se abrió la puerta. Era Marcos. Entró a la sala y lo primero que me dijo, fue, ¿contenta? Arruinaste la Nochebuena para todos. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que acababa de escuchar. Le pregunté si hablaba en serio. Me dijo que su mamá había llorado, que Valeria estaba furiosa, que había quedado como un idiota frente a toda su familia por mi culpa. Por mi culpa. Me paré del sillón y le grité. No me importó despertar a los niños. Le grité que cómo se atrevía a echarme la culpa cuando sus papás fueron los que excluyeron a nuestros hijos. Le grité que él se había quedado ahí, cenando con todos, mientras sus propios hijos se fueron llorando en Nochebuena. Me dijo que me estaba comportando como una loca, que estaba exagerando todo como siempre. Le pregunté que en qué momento pensaba defenderlos, en qué momento él iba a poner un límite con su familia. Me dijo que el problema era yo, que yo tenía algo personal contra sus papás y que por eso siempre estaba causando problemas. Le dije que se fuera a dormir al sofá. Que no quería ni verlo. Se fue y ahí me quedé yo, sola en la sala, en Nochebuena, preguntándome cómo había llegado a este punto. La mañana de Navidad fue horrible. Los niños abrieron sus regalos pero no había esa emoción que normalmente tienen. Daniela preguntó si podíamos ir a ver a los abuelos y le tuve que decir que no. Marco se levantó tarde, nos evitó casi todo el día, y en la tarde se fue diciendo que iba a ver a su mamá para arreglar el desastre que yo había causado. Desde entonces ha sido un infierno. Me llegan mensajes de Valeria diciéndome de todo, que soy una dramática, que siempre he causado problemas en la familia, que mis hijos son malcriados porque yo los consiento demasiado. Camila me escribió un mensaje larguísimo diciendo que la había decepcionado, que ella me había abierto las puertas de su casa y su familia y yo las había escupido. Que estaba dividiendo a su familia. Que Marcos estaba sufriendo por mi culpa. Marcos me sigue diciendo que estoy exagerando. Que sí, tal vez sus papás se equivocaron al poner a los niños en la cocina, pero que yo reaccioné de forma desproporcionada. Que debí quedarme y hablarlo después en privado con ellos. Que ahora gracias a mí hay una división en la familia y sus papás no quieren vernos. Ayer me dijo que sus papás están pensando en hacer una comida de Año Nuevo y que obviamente nosotros no estamos invitados. Me lo dijo como si yo debiera sentirme mal por eso. Le dije que perfecto, que no pienso ir a ningún lado donde mis hijos no sean bienvenidos. Se enojó y me dijo que estoy siendo necia, que tengo que pensar en él también, que son sus papás y su familia. Le dije que nosotros, él, yo y nuestros hijos, también somos una familia, y que debería ser su prioridad. Me dijo que estoy siendo egoísta. Mis papás, cuando les conté, se enojaron muchísimo. Mi mamá quería ir a hablar con Camila pero le pedí que no lo hiciera, que ya es suficientemente horrible sin meter a más gente. Mi mejor amiga Lucía me dice que tengo toda la razón, que Marcos es un cobarde por no defendernos. Pero también tengo amigas que me han dicho que tal vez sí exageré, que debí haberme quedado por los niños, que ahora ellos perdieron su Navidad por mi orgullo. Y eso me mata.
¿Perdieron su Navidad por mi orgullo? ¿O la perdieron porque sus abuelos decidieron excluirlos? No puedo dejar de darle vueltas. Tomás me preguntó hace 2 días por qué los abuelos no los quieren. Se me rompió el corazón. Le dije que sí los quieren, pero que a veces los adultos cometemos errores. No sé si me creyó. Marcos sigue durmiendo en el sofá. Apenas nos hablamos. Cuando lo hacemos es solo para cosas de los niños o de la casa. El ambiente está pesadísimo. Ayer los escuché a él y a Valeria hablando por teléfono y ella le estaba diciendo que debería considerar seriamente si quería seguir en un matrimonio con alguien tan conflictiva como yo. Que hay límites. Cuando colgó y me vio ahí parada me preguntó qué quería. Le pregunté si de verdad estaba considerando lo que su hermana le decía. No me respondió. No sé qué hacer. Una parte de mí siente que hice lo correcto, que no puedo permitir que traten así a mis hijos. Pero otra parte se pregunta si realmente valió la pena, si no debí solo aguantar esa noche y después hablar con Marcos y con sus papás tranquilamente. Ahora mi matrimonio está al borde del colapso, mis hijos están confundidos y tristes, y yo me siento culpable y enojada al mismo tiempo. ¿Soy la imbécil por haberme ido? ¿Debí quedarme aunque fuera por los niños? ¿Exageré como todos dicen? Comentario 1. No exageraste ni un poco. El hecho de que tu esposo se quedara a cenar mientras ustedes se iban es inaceptable. Él escogió a su familia de origen por encima de su familia actual. Esos niños van a recordar esto para siempre. No eres la imbécil, tu esposo y tus suegros lo son completamente. OPE, gracias. Eso es lo que me parte el alma, que Tomás ya tiene edad para entender que algo pasó. Desde esa noche está más callado, más retraído. Daniela todavía pregunta cuándo vamos a ir a casa de los abuelos y tengo que inventar excusas. No sé cómo explicarles esto sin que quede como la mala o sin que piensen que sus abuelos no los quieren. Comentario 2. Ok, pero seamos honestos, sacaste a tus hijos de una cena familiar en Nochebuena por un asunto de asientos. ¿No pudiste aguantar esa noche y después hablar con tu esposo? Los niños se la hubieran pasado bien comiendo en la cocina con sus propios platitos, probablemente mejor que en una mesa formal de adultos. Hiciste un drama innecesario y ahora tus hijos pagaron las consecuencias. Definitivamente eres la imbécil. OPE, ¿en serio crees que era solo un asunto de asientos? No era la primera vez que pasaba algo así. El año pasado con los regalos, cada cumpleaños donde los ignoran, cada evento familiar donde los tratan diferente a los primos. Esto era el colmo. Y no creo que mis hijos se la hubieran pasado mejor comiendo solos mientras escuchaban a todos reírse y pasarla bien en el otro cuarto. Eso es humillante. Comentario 3. Info. ¿Has hablado directamente con tus suegros sobre este patrón de favoritismo antes de esto? ¿O Nochebuena fue la primera vez que lo confrontaste? OPE, sí he intentado hablarlo. El año pasado, después de lo de los regalos, le mencioné a Camila que Daniela se había sentido mal y su respuesta fue que los niños deben aprender a ser agradecidos con lo que reciben. Le dije que no era sobre ser agradecida sino sobre la diferencia obvia y me dijo que estaba viendo cosas que no existen. Con Marcos lo he hablado 1000 veces. Siempre me dice que estoy paranoica, que sus papás tratan igual a todos. Pero no es así. Cualquiera lo puede ver. Comentario 4. Tu esposo es el problema principal aquí. Tus suegros son horribles pero al final tú no te casaste con ellos. Te casaste con Marcos y él tiene la obligación de proteger a sus hijos y ponerte como prioridad. El hecho de que se quedara a cenar dice todo lo que necesitas saber sobre dónde están sus lealtades. Yo consideraría terapia de pareja urgente o francamente divorcio. OPE, estoy pensando seriamente en la terapia. He sacado el tema 2 veces desde que pasó esto y Marcos dice que no necesitamos terapia, que solo necesito dejar de dramatizar y disculparme con sus papás. No sé si quiere arreglar esto o solo quiere que yo me doble para que las cosas vuelvan a como estaban. Y honestamente ya no sé si quiero que vuelvan a como estaban. Comentario 5. ¿Los hijos de Valeria de verdad son tan diferentes en edad? Dijiste que el menor tiene 10 y Tomás tiene 9. Eso es literalmente un año de diferencia. No hay ninguna justificación lógica para separarlos excepto favoritismo puro. Hiciste bien en irte. OPE, exacto. Eso es lo que me vuelve loca. Si hubiera una diferencia real de edad lo entendería. Si los hijos de Valeria tuvieran 16, 17 años, pues sí, tiene sentido que coman con adultos. Pero estamos hablando de 1 año, 2 años a lo mucho de diferencia. Y aún así Daniela tiene 6, no es una bebé. Puede sentarse en una mesa sin hacer desastres. La única razón era que no querían que estuvieran ahí. Comentario 6. Neta que no entiendo este sub a veces. Si OP se hubiera quedado todos estarían diciendo que es una tapete sin dignidad que permite que traten mal a sus hijos. Se va defendiéndolos y ahora es dramática. ¿Qué querían que hiciera? OP no eres la imbécil para nada. OPE, gracias por decir esto. Me estoy volviendo loca pensando si hice bien o mal. Siento que no podía ganar de ninguna forma. Si me quedaba, normalizaba ese trato. Si me iba, era la dramática. Pero al final del día, ¿cómo iba a sentarme a cenar felizmente sabiendo que mis hijos estaban apartados?
Actualización 1. 3 días después. No esperaba actualizar tan rápido, pero las cosas han escalado de forma que no puedo ni procesar. Necesito escribir esto porque siento que si no lo saco voy a explotar. Después de publicar lo que pasó, leí todos sus comentarios. Algunos me hicieron sentir validada, otros me hicieron cuestionarme si realmente hice lo correcto. Decidí que necesitaba hablar con Marcos de forma seria, sin gritos ni acusaciones, solo nosotros dos tratando de entender qué estaba pasando con nuestro matrimonio. Le mandé un mensaje ayer en la tarde pidiéndole que habláramos cuando los niños se durmieran. Me dejó en visto. Como a las 10 de la noche, cuando ya Tomás y Daniela estaban dormidos, bajé a la sala donde él estaba viendo televisión. Le apagué la tele y le dije que teníamos que hablar sí o sí. Se veía molesto pero se quedó sentado. Le dije que esto no podía seguir así, que necesitábamos decidir qué íbamos a hacer como pareja, como familia. Me dijo que él ya sabía qué había que hacer, que yo tenía que disculparme con sus papás, reconocer que exageré, e ir a la comida de Año Nuevo como si nada hubiera pasado. Le dije que no iba a hacer eso. Que no me iba a disculpar por defender a nuestros hijos. Que si alguien tenía que disculparse eran sus papás por excluir a Tomás y Daniela. Se rió. Fue una risa seca, amarga. Me dijo, ¿sabes qué? Esto es exactamente lo que mi mamá dijo que pasaría. Que tú nunca ibas a ceder, que siempre vas a poner tu orgullo primero. Le pregunté desde cuándo estaba hablando con su mamá sobre nuestros problemas matrimoniales. Me dijo que desde siempre, que ella es su mamá y tiene derecho a saber lo que pasa en su vida. Ahí me di cuenta de algo que debía haber visto hace años. Camila nunca ha dejado de ser la mujer número 1 en la vida de Marcos. Yo siempre voy a ser la segunda. Le dije esto. Me miró como si estuviera loca y me dijo que era ridículo, que yo estaba celosa de su propia madre. Le pregunté directamente, si tuvieras que elegir entre tu mamá y tus hijos, ¿a quién elegirías? Se quedó callado mucho rato. Demasiado rato. Finalmente dijo, no debería tener que elegir. Tú eres la que está forzando esta situación. Le dije que ya había elegido. Que la noche de Nochebuena, cuando se quedó a cenar con su familia mientras sus hijos se iban llorando, ya había hecho su elección. Se paró del sillón y me dijo que estaba harto de mis manipulaciones, que siempre ponía palabras en su boca, que siempre hacía todo sobre mí. Le dije que no era sobre mí, era sobre Tomás y Daniela. Me gritó que los niños estaban bien, que yo era la que les estaba metiendo ideas en la cabeza, que ellos nunca se hubieran sentido mal si yo no los hubiera sacado de ahí haciendo todo un show. No lo pude soportar más. Le dije que se fuera de la casa. Que necesitaba espacio para pensar y que no podía tenerlo ahí echándome la culpa de todo. Me dijo que esta era su casa también y que no tenía por qué irse a ningún lado. Le dije que bien, que entonces me iba yo con los niños. Me agarró del brazo, no fuerte pero sí firme, y me dijo que no me iba a llevar a los niños a ningún lado. Eso me asustó. Nunca había tenido un contacto físico así conmigo en una discusión. Me solté y le dije que me dejara en paz. Subí a mi cuarto y cerré con seguro. Me quedé ahí sentada en la cama temblando. Como a las 2 de la mañana recibí un mensaje de Valeria. Un mensaje largo y lleno de veneno. Decía que Marcos le había contado que yo lo estaba chantajeando emocionalmente, que lo quería separar de su familia, que siempre había sido así desde que me conocieron. Que ella siempre supo que yo no era buena para su hermano pero que había callado por respeto. Que si yo no arreglaba esto, ella iba a hacer todo lo posible para que Marcos viera quién realmente eres. No le contesté. Bloqueé su número. Esta mañana Marcos se despertó temprano, preparó su maleta, y me dijo que se iba a quedar unos días con sus papás. Le pregunté si iba en serio. Me dijo que necesitaba estar con gente que lo apoyara, no con alguien que lo atacaba todo el tiempo. Le dije que si se iba, que no esperara que las cosas fueran a estar igual cuando regresara. Me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo, tal vez eso es lo mejor. Se fue. Ni siquiera se despidió de los niños porque todavía estaban dormidos. Cuando Tomás bajó a desayunar preguntó por su papá. Le tuve que decir que se había ido a trabajar temprano. No tuve valor de decirle la verdad. Llamé a mi mamá llorando. Vino inmediatamente. Cuando le conté todo me abrazó y me dijo que esto no era mi culpa, que Marcos estaba mostrando su verdadera cara. Me dijo que tenía que protegerme y proteger a los niños, que empezara a pensar en términos legales por si esto llegaba a divorcio. No quiero pensar en divorcio. Llevamos 11 años juntos. Pero tampoco sé si puedo seguir así. Lo peor de todo es que me llegó otro mensaje, ahora de Camila. Decía, Marcos está devastado. Nunca pensé que llegarías tan lejos como para echar a tu propio esposo de su casa. Espero que estés feliz con lo que has logrado. Has destruido esta familia. ¿Yo la he destruido? Yo. Estoy exhausta. No he comido bien en días. Apenas duermo. Tengo que fingir frente a los niños que todo está bien cuando por dentro me estoy cayendo a pedazos. Daniela me preguntó ayer por qué estaba triste y le dije que solo estaba cansada. No me creyó. Me abrazó y me dijo, no estés triste, mami. Yo te quiero mucho. Me puse a llorar ahí mismo. No sé qué va a pasar.
Marcos no me ha contestado los mensajes. Revisé su ubicación y efectivamente está en casa de sus papás. Probablemente lo están llenando de veneno contra mí, pintándome como la mala de la historia. Y tal vez lo soy. Tal vez debía haber hecho las cosas diferente. Pero no puedo aceptar que mis hijos sean tratados como menos que los demás. Alguien en los comentarios me sugirió terapia de pareja. Creo que ya es demasiado tarde para eso. Comentario 7. Dios mío. OP, tu esposo te agarró del brazo para que no te fueras. Eso es un red flag enorme. ¿Y que se fuera sin despedirse de sus hijos? ¿Qué clase de padre hace eso? Por favor, documenta todo esto, todos los mensajes, todo. Lo vas a necesitar si esto termina en corte. OP, tienes razón. Ya empecé a guardar screenshots de todos los mensajes. Mi mamá me insistió en lo mismo. La verdad es que nunca pensé que llegaría a este punto. Lo del brazo me asustó mucho porque Marcos nunca había hecho algo físico así. No fue violento, pero fue intimidante y eso me hizo ver que realmente no sé de qué es capaz cuando está presionado. Comentario 8. Tu suegra diciendo que tú echaste a Marcos cuando él decidió irse es manipulación pura. Están tratando de controlar la narrativa para que tú quedes como la villana. No caigas en su juego. Mantente firme. Protege a tus hijos. Y consigue un abogado ya. OPE, ya tengo una cita con un abogado la próxima semana. No porque quiera divorciarme necesariamente, sino porque necesito saber cuáles son mis opciones y mis derechos. Mi mamá me recomendó a alguien que es muy bueno en casos de familia. Nunca pensé que estaría buscando abogados de divorcio, pero aquí estoy. Comentario 9. ¿Has considerado que tal vez Marcos tiene razón y si estás exagerando? Digo, es su familia, los conoce mejor que tú. Si él dice que no hay favoritismo, tal vez es porque realmente no lo hay y tú lo estás percibiendo mal. A veces las nueras tienen ideas preconcebidas sobre las suegras y ven problemas donde no los hay. OPE, wow, ok. No sé si leíste bien, pero mis hijos de 6 y 9 años iban a comer solos en la cocina mientras los primos de 10, 12 y 14 comían en el comedor. ¿Cómo es eso no favoritismo? Y no es percepción, son hechos concretos. Regalos diferentes, trato diferente, atención diferente. Los niños lo notan, yo lo noto, todo el mundo lo nota menos Marcos porque está cegado por su mamá. Comentario 10. Sal de ahí. En serio. Este hombre no va a cambiar. Su familia es tóxica y él está tan metido en esa dinámica que no puede ver lo que le está haciendo a sus propios hijos. Tus bebés merecen crecer en un ambiente donde se sientan amados y valorados, no donde sean ciudadanos de segunda clase. OPE, eso es lo que me quita el sueño. Pensar en que van a crecer sintiendo que no son suficientemente buenos para sus abuelos, que hay algo malo con ellos. No quiero eso para ellos. Merecen mejor. Comentario 11. Info. ¿Hay alguna razón por la que tus suegros podrían tener esta preferencia? ¿Problemas con el matrimonio desde el inicio? ¿Algo cultural o religioso? Estoy tratando de entender qué los motiva. OPE, honestamente no lo sé. Cuando Marcos y yo nos casamos, Camila me dijo que ella hubiera preferido que él esperara más, que éramos muy jóvenes, teníamos 23 y 22. Pero se casó igual y pensé que lo habían superado. Valeria siempre ha sido la consentida, eso es claro. Es la única hija mujer y Camila tiene una relación muy cercana con ella. Tal vez por eso prefiere a sus hijos, no sé. Pero no justifico que hagan sentir mal a Tomás y Daniela por eso. Actualización 2. 5 días después de la primera actualización tengo que actualizar porque la situación ha explotado de formas que jamás imaginé. Estoy escribiendo esto desde la casa de mis papás donde me vine con los niños hace 2 días. Voy a tratar de explicar todo cronológicamente porque ha sido un torbellino. Después de que Marcos se fue a casa de sus papás, pasaron 3 días sin que me hablara. Nada. Cero comunicación. Ni siquiera preguntó por los niños. El tercer día recibí un mensaje de él diciendo que necesitaba pasar por la casa a recoger más ropa y cosas. Le dije que avisara cuando para no estar ahí porque no quería otra confrontación frente a los niños. Me dijo que pasaría al mediodía cuando ellos estuvieran en la escuela. Llegó puntual. Yo me había quedado en casa porque no me parecía buena idea dejarlo solo ahí, no sé, tenía una sensación rara. Cuando entró ni siquiera me saludó. Fue directo a nuestro cuarto. Lo seguí y le pregunté cuánto tiempo pensaba quedarse con sus papás. Me dijo que el tiempo que fuera necesario hasta que yo entrara en razón. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Me dijo que ya lo sabía, disculparme con sus papás, aceptar que había exagerado, y comprometerse a trabajar en mi actitud hacia su familia. Le dije que mi actitud hacia su familia era una consecuencia directa de cómo habían tratado a nuestros hijos. Que si alguien tenía que disculparse eran ellos. Entonces me soltó la bomba, me dijo que sus papás estaban considerando demandarme por alienación parental. Que un abogado les había dicho que tenían caso porque yo estaba poniendo a los niños en contra de ellos al sacarlos de eventos familiares y al hablarles mal de sus abuelos. Me quedé helada. ¿Alienación parental? Les dije literalmente a los niños que los abuelos los querían cuando Tomás preguntó. Nunca he hablado mal de Héctor y Camila frente a ellos.
Le dije esto a Marcos y él me dijo que no importaba lo que yo dijera, que mis acciones hablaban por sí mismas. Le pregunté si él apoyaba eso, si él de verdad iba a dejar que sus papás me demandaran. Se encogió de hombros y me dijo, tú empezaste esto. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Salió del cuarto con 2 maletas llenas y se fue sin decir más. Me puse a investigar sobre alienación parental. Aparentemente es muy difícil de probar y generalmente se usa en casos donde un padre realmente está manipulando a los hijos contra el otro. Nada de lo que he hecho califica. Pero igual me asusté. Llamé al abogado que mi mamá me había recomendado y moví la cita para ese mismo día. El abogado, que se llama Ernesto, me explicó que lo que mis suegros estaban amenazando era una táctica de intimidación más que algo serio. Me dijo que no tenían base para un caso así, pero que documentara todo por si acaso. También me dijo, muy directo, que me preparara para la posibilidad de un divorcio porque por lo que le estaba contando, Marcos no estaba actuando como alguien que quiere salvar su matrimonio. Esa noche no dormí nada. Me la pasé pensando en cómo habíamos llegado hasta aquí. 11 años de matrimonio. 2 hijos hermosos. ¿Todo destruido porque me atreví a defender a mis niños? Al día siguiente pasó algo que me terminó de convencer de que tenía que salir de esa casa temporalmente. Fui a recoger a los niños a la escuela como siempre. Cuando llegamos a la casa, Camila estaba ahí. En mi entrada. Esperándonos. Se me heló la sangre. Le dije a los niños que entraran a la casa, que yo iba en un minuto. Daniela quería quedarse a saludar a su abuela, pero la empujé suavemente hacia adentro. Cuando estuvimos solas le pregunté a Camila qué hacía ahí. Me dijo que venía a ver a sus nietos ya que yo no los llevaba a su casa. Le dije que no tenía permiso para presentarse así sin avisar. Me dijo que no necesitaba permiso para ver a su familia. Le dije que esta era mi casa y que se fuera o llamaba a la policía. Se rió en mi cara. Me dijo, adelante, llama. Vas a quedar como la loca que le impide a una abuela ver a sus nietos. Eso le va a servir mucho a Marcos en el divorcio. ¿Divorcio? Entonces ya lo estaban planeando. Ya habían decidido que esto iba a terminar así. Le dije que se fuera ya. Se quedó ahí parada unos segundos más, mirándome con tanto desprecio que me dolió físicamente, y luego se metió a su coche y se fue. Entré temblando a la casa. Los niños estaban en la sala viendo televisión. Tomás me preguntó por qué la abuela no había entrado. Le dije que tenía prisa y se tenía que ir. Me miró con esa mirada que me parte el alma, esa que dice que sabe que le estoy mintiendo pero no quiere presionarme. Esa noche llamé a mi mamá y le conté todo. Me dijo que me fuera a su casa inmediatamente, que no era seguro que me quedara sola con los niños y Camila y quién sabe quién más podía presentarse en cualquier momento. Al principio me resistí. No quería dejar mi casa. Pero tenía razón. No me sentía segura. Empaqué maletas para los 3 y nos vinimos. Fue desgarrador explicarle a los niños que íbamos a quedarnos con los abuelos maternos unos días. Daniela preguntó si era porque papá no estaba. Le dije que sí, que era más fácil así. Tomás no dijo nada pero vi cómo apretaba su mochila mientras caminaba al coche. Han pasado 2 días desde que estamos aquí. Marcos me ha mandado como 20 mensajes furiosos diciendo que me llevé a los niños sin su permiso, que eso es secuestro, que voy a tener problemas legales. Le mandé la dirección de la casa de mis papás y le dije que podía venir a verlos cuando quisiera. No ha venido. Valeria me mandó un mensaje, no sé cómo consiguió mi nuevo número porque la había bloqueado, diciéndome que era una secuestradora, que Marcos iba a pelear por custodia completa y que cuando eso pasara yo iba a quedar en la calle sin nada. La volví a bloquear. Lo más triste de todo es ver a los niños. Están confundidos. Daniela llora en las noches y pregunta cuándo vamos a volver a casa, cuándo va a volver papá. Tomás está enojado. Me dijo ayer que odiaba que todo fuera tan complicado, que por qué los adultos no podíamos simplemente llevarnos bien. No supe qué responderle. Mi mamá ha sido un ángel. Me ha dejado llorar, me ha escuchado, ha cuidado a los niños cuando yo estoy demasiado abrumada para funcionar. Mi papá está furioso con Marcos. Dice que si lo ve en la calle no sabe si va a poder controlarse. Le pedí que se calmara, que por favor no hiciera nada que empeorara la situación. Volví a hablar con Ernesto, el abogado. Le conté lo de la visita de Camila y lo de las amenazas. Me dijo que enviara una carta certificada a mis suegros y a Marcos estableciendo límites claros, que las visitas con los niños debían ser coordinadas con anticipación, que no podían presentarse sin avisar, y que cualquier comunicación hostil sería documentada. También me recomendó empezar los papeles de separación legal, aunque sea temporal, para protegerme. No quiero divorciarme. Sé que suena estúpido después de todo lo que ha pasado, pero sigo amando a Marcos. O al menos amo al hombre que pensé que era. Al padre que jugaba con nuestros hijos en el jardín. Al esposo que me abrazaba después de un día difícil. Pero ese hombre no es el que se quedó a cenar en Nochebuena mientras sus hijos lloraban. No es el que me amenaza con demandas. No es el que lleva más de una semana sin ver a sus propios niños porque está enojado conmigo. Tal vez ese hombre nunca existió realmente. Tal vez solo era una versión de Marcos que podía mantener mientras su lealtad no fuera puesta a prueba.
Y cuando finalmente fue probado, cuando tuvo que elegir entre su mamá y sus hijos, eligió mal. Uno de los comentarios en mi post original decía que Camila nunca iba a dejar de ser la mujer número uno en la vida de Marcos. Tenía razón. Y yo fui tonta al pensar que alguna vez podría competir con eso. Esta mañana Tomás me preguntó si nos íbamos a divorciar. Se me salieron las lágrimas y no pude mentirle. Le dije que no lo sabía, que papá y yo estábamos teniendo problemas serios pero que sin importar qué pasara, ambos lo amábamos muchísimo a él y a su hermana. Me abrazó y me dijo, yo solo quiero que todos seamos felices otra vez. Yo también, hijo. Yo también. No sé qué va a pasar. El abogado dice que probablemente Marcos va a pedir mediación o custodia temporal mientras resolvemos las cosas. Dice que con mi documentación y el hecho de que Marcos abandonó voluntariamente el hogar, tengo una posición fuerte. Pero no quiero una posición fuerte en una batalla legal. Quiero mi familia de vuelta. Aunque sé que esa familia, la que yo creía que tenía, tal vez nunca fue real. Comentario 12. OP, mi corazón está contigo. Pero tienes que entender que ya no hay vuelta atrás. Marcos te ha mostrado quién es realmente. Te ha elegido a ti y a tus hijos último, después de sus papás, después de su hermana, después de su orgullo. ¿De verdad quieres vivir así el resto de tu vida? ¿Quieres que tus hijos crezcan viendo ese modelo de matrimonio? OPE, tienes razón y lo sé. En mi cabeza lo sé. Pero mi corazón todavía se aferra a esos 11 años, a los buenos momentos, a la familia que construimos. Es tan difícil aceptar que todo eso está roto probablemente sin reparación. Me siento como una fracasada. Como si hubiera fallado en mantener mi familia unida. Comentario 13. No fallaste en nada. Defendiste a tus hijos. Eso nunca es un fracaso. Lo que falló fue Marcos al no estar a tu lado. Lo que falló fue la familia de Marcos al tratar a tus bebés como ciudadanos de segunda. Tú hiciste lo que una madre debe hacer. No te culpes por las acciones de otros. OPE, gracias por esto. En serio. Hay momentos en que me convenzo de que hice todo mal, de que debí manejar las cosas diferente. Leer esto me ayuda a recordar por qué hice lo que hice. Por Tomás y Daniela. Siempre por ellos. Comentario 14. Pregunta seria. ¿Tus suegros tienen dinero? Porque toda esta amenaza legal y abogados suena a que tienen recursos. Asegúrate de que tu abogado esté preparado para una batalla costosa si es necesario. OPE, sí, tienen dinero. No son millonarios, pero Héctor tiene un negocio exitoso y tienen propiedades. Yo trabajo, pero Marcos siempre ha ganado más. Esa es otra cosa que me asusta, que puedan pagarme abogados mejores, que tengan más recursos para pelear. Pero Ernesto me dijo que en casos de custodia lo que importa es el bienestar de los niños, no quién tiene más dinero. Espero que tenga razón. Comentario 15. ¿Marcos siquiera ha preguntado cómo están los niños? Como genuinamente preguntado, no en el contexto de acusarte de cosas. OPE, no. Ni una sola vez en todos estos mensajes me ha preguntado si Daniela está durmiendo bien, si Tomás está comiendo, cómo están procesando todo esto. Solo le importa ganar, demostrar que él tiene razón y yo estoy loca. Es como si se hubiera olvidado de que es padre. O peor, como si ser padre fuera secundario a defender a su mamá. Comentario 16. Esto va a sonar duro, pero prepárate para que Marcos no sea el papá que esperabas que fuera. Prepárate para ser prácticamente madre soltera emocionalmente incluso si tienen custodia compartida. He visto este patrón demasiadas veces. El papá que se queja de no ver a sus hijos pero cuando los tiene los pone con los abuelos o la nueva novia. Protege tu corazón y el de tus niños. OPE, esa es mi peor pesadilla. Que Marcos termine siendo un padre de fin de semana que usa a los niños como arma contra mí. No quiero eso para ellos. Pero tienes razón, necesito prepararme mentalmente para esa posibilidad. Ya empecé a buscar terapeutas para los niños porque van a necesitar ayuda para procesar todo esto. Comentario 17. Solo vengo a decir que todos los que comentaron que eras dramática en el post original deben estar sintiéndose bien estúpidos ahora. Esto es lo que pasa cuando normalizas el maltrato menor. Escala. Siempre escala. OPE, exacto. No era solo un asunto de dónde se sentaban a cenar. Era un síntoma de un problema mucho más grande. De una familia disfuncional que pone jerarquías entre niños. De un esposo que nunca aprendió a poner límites con sus padres. De suegros que ven a sus nietos como accesorios para su hijo favorito. Todo esto estaba ahí siempre, yo solo me negué a verlo hasta que fue imposible ignorarlo. Actualización final. Una semana después esta va a ser mi última actualización porque necesito cerrar este capítulo y empezar a enfocarme en sanar. Han pasado cosas importantes y quiero compartirlas con todos ustedes que me han apoyado tanto. Hace 4 días Marcos finalmente vino a ver a los niños. Coordinamos que viniera a casa de mis papás un sábado por la tarde. Llegó puntual. Los niños se emocionaron tanto al verlo que me rompió el corazón. Daniela corrió a abrazarlo llorando y Tomás, que había estado tan enojado, también se dejó abrazar aunque después se apartó rápido. Les dije que iba a darles privacidad y me metí a la casa. Mi mamá me detuvo y me dijo que no
que me quedara cerca por si acaso. Tenía razón. Me quedé en la cocina desde donde podía ver el jardín donde estaban. Marcos habló con ellos como media hora. No podía escuchar qué decían, pero vi sus caras. Daniela lloraba. Tomás se veía serio. En un momento Tomás le dijo algo a Marcos y lo señaló con el dedo. Marcos negó con la cabeza. Luego Tomás se levantó y se metió a la casa. Pasó por la cocina sin mirarme y se fue a su cuarto. Salí al jardín. Marcos tenía a Daniela en sus piernas y ella estaba aferrada a él. Me acerqué y Marcos me dijo que necesitábamos hablar. Le dije que sí, pero que primero dejara a Daniela adentro. No quería que escucharan nada de lo que fuéramos a decir. Una vez que Daniela entró, a regañadientes, Marcos y yo nos sentamos en las sillas del jardín. El silencio fue incómodo. Finalmente le pregunté qué le había dicho Tomás. Me contó que Tomás le preguntó por qué no los había defendido esa noche de Navidad, por qué se quedó a cenar sin ellos. Se le quebró la voz cuando me lo dijo. Me dijo que no supo qué responderle, que Tomás tenía razón y que él la había cagado horriblemente. Que había estado pensando mucho estos días y que se dio cuenta de que había priorizado la opinión de sus papás sobre el bienestar de sus propios hijos. Le dije que me daba gusto que finalmente lo viera, pero que eso no arreglaba todo el daño que ya estaba hecho. Me dijo que lo sabía. Que había ido a terapia, una sola sesión, pero algo era algo, y que el terapeuta le había hecho ver cosas que él se negaba a aceptar. Principalmente que tenía un problema serio de codependencia con su mamá. Me preguntó si había alguna forma de arreglar esto. Le dije que no lo sabía, que había mucho que reparar. Que no solo se trataba de lo de Navidad, sino de años de no defenderme, de no poner límites con su familia, de hacerme sentir que yo era el problema cuando claramente no lo era. Me dijo que quería intentarlo. Que quería ir a terapia de pareja, que estaba dispuesto a poner límites con sus papás, que haría lo que fuera necesario. Le pregunté si sus papás sabían que estaba aquí diciendo esto. Se quedó callado y luego admitió que no, que les había dicho que venía a ver a los niños nada más. Que si se enteraban de que estaba del lado mío iba a ser un problema. Ahí lo supe. Aunque quisiera cambiar, aunque genuinamente se arrepintiera, todavía no era capaz de enfrentar a su familia. Todavía les tenía más miedo a ellos que a perder a sus hijos. A perderme a mí. Le dije que hasta que no fuera capaz de poner a sus hijos primero, públicamente y sin miedo a las consecuencias, no había forma de que esto funcionara. Que yo no iba a volver a un matrimonio donde tenía que competir con su mamá por su lealtad. Que nuestros hijos no merecían crecer sintiendo que eran segunda opción. Se puso a llorar. No lo había visto llorar así desde que nació Daniela. Me dijo que no quería perdernos, que éramos lo más importante en su vida. Le dije que entonces actuara como si lo fuéramos. Que hablara con sus papás, que les dijera claramente que lo de Navidad estuvo mal, que exigiera un cambio real en cómo trataban a nuestros hijos. Que si no podía hacer eso, entonces no estaba listo para salvar este matrimonio. Se fue esa tarde sin prometerme nada. Solo dijo que iba a pensar en todo. Pasaron 3 días sin saber nada de él. Yo ya me había resignado a que probablemente íbamos directo al divorcio. Hasta que ayer en la mañana recibí una llamada suya. Me dijo que necesitaba que escuchara algo. Puso el teléfono en altavoz. Estaba en casa de sus papás. Podía escuchar voces de fondo. Entonces escuché a Marcos hablar con Camila y Héctor. Les estaba diciendo, con voz firme, que lo que habían hecho en Navidad fue inaceptable. Que Tomás y Daniela eran sus nietos igual que los hijos de Valeria y que merecían el mismo trato y respeto. Camila empezó a hablar, pero Marcos la interrumpió. Le dijo que no iba a escuchar excusas, que lo que hicieron estuvo mal y punto. Que si querían seguir teniendo relación con él y con sus nietos, las cosas tenían que cambiar radicalmente. Héctor dijo algo que no pude escuchar bien, pero sonaba molesto. Marcos le respondió que si esa era su posición, entonces ellos estaban eligiendo no ser parte de la vida de sus nietos. Que él no iba a forzar una relación donde sus hijos no fueran valorados. Hubo silencio. Luego escuché a Camila llorando. Dijo algo sobre que Marcos le estaba eligiendo a ella, a mí, sobre su propia madre. Marcos le dijo que no, que estaba eligiendo a sus hijos sobre todos los demás, como debió haber hecho desde el principio. Que ella siempre iba a ser su mamá y la iba a querer, pero que ya no iba a permitir que manipulara su matrimonio ni que maltratara a sus nietos. Valeria gritó algo sobre que yo lo había lavado el cerebro. Marcos le dijo que se callara, que ella no tenía ni voz ni voto en su matrimonio. Que dejara de meterse en cosas que no le incumbían. Después de eso se escuchó un portazo. Marcos volvió al teléfono y me preguntó si había escuchado todo. Le dije que sí, que no podía creer lo que acababa de oír. Me dijo que eso era solo el principio, que iba a empezar terapia individual y de pareja si yo aceptaba, que iba a hacer lo que fuera necesario para recuperarnos. No voy a mentir, me puse a llorar ahí mismo. No sé si es suficiente. No sé si el daño ya está hecho. Pero por primera vez en semanas siento una chispa de esperanza. Tenemos nuestra primera sesión de terapia de pareja mañana. Marcos se mudó a un departamento temporal, no va a regresar a casa de sus papás ni a nuestra casa hasta que el terapeuta nos diga que es apropiado. Los niños lo vieron ayer de nuevo y fue diferente. Mejor.
Tomás le preguntó directamente si ahora sí iba a defenderlos y Marcos le prometió que sí, siempre. Tomás le dijo que iba a estar vigilándolo. Me dio risa y tristeza al mismo tiempo. Daniela solo quiere que volvamos a estar todos juntos. Le explicamos que eso iba a tardar, que papá y mamá tenían que arreglar algunas cosas primero, pero que ambos la amábamos mucho. Pareció entenderlo. Camila me mandó un mensaje anoche. Decía que yo había destruido su familia, que Marcos nunca la había hablado así hasta que yo llegué a su vida, que iba a arrepentirme de esto. No le contesté. La bloqueé. Marcos dice que sus papás están devastados pero que él mantiene su posición. Que van a tener que aceptar las condiciones o no van a tener relación con los nietos. Suena duro pero es necesario. No sé qué va a pasar. Tal vez la terapia funcione y podamos reconstruir. Tal vez el daño sea irreparable y terminemos divorciados de todas formas. Pero al menos ahora sé que Marcos está dispuesto a intentarlo de verdad, que finalmente entendió que tiene que elegir a sus hijos. Debió haberlo entendido antes. Debió haberme defendido desde el principio. Pero supongo que es mejor tarde que nunca. A todos los que me apoyaron en los comentarios, gracias. De verdad. Leer sus perspectivas me ayudó a no sentirme loca, a saber que no estaba exagerando, que tenía derecho a defender a mis hijos. No sé dónde estaría sin ese apoyo. A los que dijeron que estaba siendo dramática, espero que nunca tengan que pasar por algo así con sus propios hijos. Espero que nunca tengan que elegir entre mantener la paz familiar y proteger a sus niños. Porque les prometo que cuando llega ese momento, la elección es clara. Voy a dejar de actualizar aquí. Necesito enfocarme en mi familia, en sanar, en ver si esto realmente tiene arreglo. Les deseo lo mejor a todos. Y si están en una situación parecida, no están locos. Sus hijos merecen ser defendidos. No se disculpen por protegerlos. Gracias por todo. Comentario 18. OP estoy llorando. El hecho de que Marcos finalmente haya dado el paso me da esperanza. No va a ser fácil, van a tener un camino largo por delante, pero al menos ahora están en el mismo equipo. Te deseo toda la suerte del mundo. OPE, gracias. Yo también lloré cuando pasó. No sé si va a ser suficiente para salvar el matrimonio, pero al menos ahora sé que está intentándolo de verdad. Eso ya es más de lo que tenía hace una semana. Comentario 19. Marcos hizo lo correcto pero muy tarde. No olvides eso en terapia. No dejes que el terapeuta o que él minimicen todo lo que pasó antes solo porque ahora está dando un paso. El daño existe y necesita ser procesado completamente. OPE, tienes toda la razón. Ya se lo dije a Marcos, que este gesto no borra todo lo anterior. Que va a tomar tiempo reconstruir la confianza. Que los niños van a necesitar ver consistencia, no solo un momento de valentía. El terapeuta que elegimos es especialista en trauma familiar, así que confío en que va a ayudarnos a procesar todo bien. Comentario 20. Curiosidad, ¿qué va a pasar con Navidad del próximo año? ¿Con los cumpleaños? ¿Van a intentar tener relación con los suegros eventualmente o es un corte definitivo? OPE, honestamente no lo sé todavía. Marcos dice que sus papás van a tener que dar el primer paso, disculparse genuinamente con los niños, no conmigo, con ellos, y demostrar con acciones que van a cambiar. Si no hacen eso, entonces no habrá relación. Si lo hacen, será bajo términos muy estrictos y con supervisión. Pero eso es algo que vamos a trabajar en terapia. Por ahora, el contacto está cortado completamente. Comentario 21. Plot twist que no esperaba pero me alegra. Ojalá funcione. Pero si no funciona, recuerda que hiciste todo lo posible. A veces el amor no es suficiente cuando hay tanto daño de por medio. OPE, lo sé. Estoy entrando a esto con los ojos abiertos. Si en 6 meses no veo cambio real, si Marcos recae en viejos patrones, si los niños siguen sufriendo, voy a tomar la decisión difícil. Pero me debo a mí misma intentarlo ahora que él finalmente está dispuesto. Se lo debo a los 11 años que invertimos, a la familia que construimos. Pero no voy a sacrificar el bienestar de mis hijos por salvar un matrimonio roto. Comentario 22. ¿Y Valeria? ¿Sebastián? ¿También están cortados o solo los papás? OPE, Valeria definitivamente está cortada. Después de todos sus mensajes de odio y sus intentos de sabotear mi matrimonio, no quiero nada con ella. Sebastián nunca dijo ni hizo nada malo realmente, solo fue neutral ausente, así que con él veremos. Pero no es prioridad ahora mismo. Lo importante es sanar nuestro núcleo familiar primero. Comentario 23. Viniendo de alguien que vivió algo similar con suegros tóxicos, el hecho de que tu esposo haya confrontado a su familia es enorme. La mayoría nunca lo hace. Nunca encuentra el valor. Dale crédito por eso, pero también mantente firme en tus límites. La codependencia con padres es difícil de romper y puede haber recaídas. OPE, gracias por compartir tu experiencia. Tienes razón en que es enorme, pero también en que puede haber recaídas. Por eso insistí en la terapia individual para él también, no solo de pareja. Necesita trabajar ese cordón umbilical con su mamá que nunca cortó. Voy a mantenerme firme.
Si veo que empieza a ceder otra vez ante sus papás, voy a actuar inmediatamente. Comentario 24. Solo quiero decir que tus hijos van a recordar que tú los defendiste. Eso es lo más importante de todo esto. Sin importar cómo termine el matrimonio, ellos van a saber que su mamá luchó por ellos cuando nadie más lo hizo. OPE, esto me hizo llorar. Gracias. Es lo único que realmente importa al final. Que Tomás y Daniela crezcan sabiendo que son valiosos, que merecen respeto, que tienen una mamá que siempre va a estar de su lado. Todo lo demás es secundario.